Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Por la cercanía que tenemos con muchos de ustedes y porque compartimos la problemática de una ciudad que hace años que no acaba de encontrarse a sí misma, las exigencias de la mayoría de los vecinos pasa invariablemente por la necesidad de que Andújar se industrialice, convencidos de que de esta forma se evitaría el éxodo de jóvenes que están obligados a salir en busca de trabajo si quieren prosperar, independizarse y crearse un futuro. Paralelamente y dependiendo de la intensidad con la que se viva el problema, es muy necesaria la creación de aparcamientos, el arreglo definitivo del río Su Limpieza, la recuperación del puente romano, la construcción de un tercer puente sobre la autovía para que conectara a la ciudad sin depender del que ahora nos une con el polígono de la estación, mejor conexión ferroviaria, mejora de las entradas de la ciudad. Como ven ustedes, necesidades justificadas a las que no siempre se responde con la urgencia y efectividad que nos conviene. Es más, sencillamente que no se atienden. En el caso del empleo de los jóvenes, conociendo los datos nacionales que aseguran que llevamos mucho tiempo en niveles muy altos, muy difícil se presenta la solución. Y no digamos nada si se mantienen las mismas políticas de empleo por parte del Estado, que parece que ahora se lo han tomado en serio y pretenden atacar las deficiencias que han sido la causa de un empleo en precario, basado en un contrato basura y solo unas horas, días, semanas o meses. También es cierto que el momento de decidirse por una carrera universitaria que finalice con un doctorado, el primer paso debería ser elegir con objetividad y visión de futuro, ya que no todas pueden desarrollarse en la ciudad en la que resides. Abundar más en la formación profesional parece que está sirviendo para que muchos jóvenes acudan a un mercado de trabajo en el que sus conocimientos les facilitan un empleo estable. Por otra parte, conscientes de que las políticas locales están perfectamente conectadas entre las administraciones periféricas de las que dependemos, en nuestro caso Diputación, Junta de Andalucía y Estado, para poder desarrollar cualquiera de los proyectos con los que se pretende mejorar la ciudad, la necesidad de organizarse es fundamental para la consecución de cualquier proyecto. Precisamente por eso, la dimensión que adquiere ante quienes residimos en ciudades de media densidad demográfica, las actitudes o decisiones de los grandes partidos, a los que ahora no vemos precisamente preocupados por generar políticas de empleo, acaba influyendo en el ciudadano más alejado del centro del país. Sin embargo, lo urgente es eliminar cuanto antes la pérdida de la ilusión de millones de jóvenes que andan a la búsqueda de un empleo y que precisamente por la abundancia de la demanda que las empresas detectan, se aprovechan haciéndoles firmar contratos vergonzosos. Por todo esto, porque este mensaje debe erradicarse, la reforma laboral ha venido a poner algo de orden en el caos intencionado en el que hasta ahora se han desenvuelto con éxito las organizaciones empresariales. Lo del Pacto Nacional en Políticas Sociales no es que fuera necesario, es que es urgente. De no ser capaces de alcanzar acuerdos, de no encontrar la plataforma desde la que tomar decisiones que alivien a los ciudadanos de los problemas que soportan desde hace años y que se han enquistado en todas las capas sociales, el descontrol acabará imponiéndose y el aumento del convencimiento de que antes vivíamos mejor aupará políticas antidemocráticas que detendrán definitivamente el futuro de millones de personas. La intransigencia de algunos partidos políticos y especialmente de sus líderes no solo está fuera de cualquier control constitucional, sino que está siendo deliberadamente usado por quienes desean acabar con nuestra democracia. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a quienes siguen la redifusión de nuestro informativo al término de nuestro espacio con todo y de todo corazón. Es tiempo de noticias que primeramente les presentamos en titulares. Andújar suma un fallecimiento más por coronavirus y son ya 51 las personas fallecidas desde que diera comienzo la pandemia en nuestra localidad. Pese a que bajó ayer algo la incidencia acumulada, seguimos añadiendo positivos. 11 más se contabilizaron ayer en nuestra ciudad.
Les ofrecemos hoy una entrevista con la concejala de Educación, Alma Cámara, ante el retorno a las aulas tras las vacaciones navideñas. Asegura la concejala que la vuelta al cole se ha hecho con total normalidad y que los centros siguen desarrollando escrupulosamente los protocolos frente al coronavirus. Hablamos también de inclusión social en una jornada de nuevo tranquila en cuanto a convocatorias. Efectivamente, como les decíamos en titulares, la Junta de Andalucía, en el reporte de cifras que nos facilitó ayer, añadía un nuevo fallecimiento por coronavirus en Andújar y son ya 51 las personas fallecidas por la pandemia desde que diera comienzo. Además, hay que añadir que desde el pasado 4 de noviembre, 2 meses largos, no se había producido ningún fallecimiento más en Andújar por la pandemia. Ayer, además, añadíamos 11 positivos y 5 personas curadas. Es también nota destacar el pequeño descenso mínimo, pero algo es algo, en la incidencia acumulada. Si el día 10 anotábamos una incidencia de 2.193 casos por cada 100.000, 2.040 en la jornada de ayer. Quienes también añaden positivos, 2 Lopera, 3 positivos más en Porcuna, 32 en Torredonjimeno, 2 en Cazalilla, 3 Fuerte del Rey, 18 Mengíbar, 52 Torre del Campo, 4 Arjona, 4 Arjonilla, 1 más en Escañuela, 2 en Marmolejo y 2 en Villanueva de la Reina, 55 en Linares, 225 en Jaén y 17 en Martos. La incidencia acumulada está disparada en la práctica totalidad de los municipios de la provincia. Algunos se escapan, pero la mayoría están por encima de los 1.000 casos por cada 100.000. De los municipios a los que hacemos seguimiento, con respecto al día 10, ayer 11, subieron en incidencia Porcuna, Torredonjimeno, Cazalilla, Mengíbar, Torre del Campo, Arjona, Linares, Jaén y Martos. Y una cifra más también a añadir, que igualmente nos ha facilitado la Junta, que suben las hospitalizaciones en la provincia hasta 125, de las que 10 son pacientes en UCI. Al inicio del año, otro recorrido que teníamos pendiente hacer, porque ha sido, digamos, la gran incógnita. Y escuchábamos en diciembre de todo acerca de si se iba a hacer una incorporación a las aulas con normalidad o no. Las comunidades autónomas han actuado de manera diferente. Nosotros teníamos que centrarnos en nuestro entorno más cercano, y tan cercano porque hemos querido saber cómo se está desarrollando la vuelta al cole tras el periodo navideño en el ámbito local, en Andújar. Por eso hemos querido que sea la concejala del área, Alma Cámara, quien nos acompañe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues justamente, concejala, eso queríamos saber. Había muchas dudas, la incertidumbre estaba lógicamente justificada por la situación de contagios que está viviendo todo el país, y evidentemente no se ha escapado la situación de Andújar, con una alta incidencia, con muchos contagios, y no sabemos si esa vuelta a las aulas se ha hecho con total normalidad o ha habido cambios. Bueno, pues el día 4 de enero el gobierno se reunió para determinar si habían que adoptar algunas medidas debido, bueno, pues al aumento de contagio. Pero es verdad que desde el 1 de septiembre que los profesores, en este caso, se incorporaron a las aulas, posteriormente se incorporó el alumnado, en los centros educativos se están tomando unas medidas muy concretas, con lo cual el gobierno de la nación entendió que de momento no había que cambiar ninguna normativa, ni había que cambiar ninguna forma de dar clase como hasta ahora, porque seguimos con ventilación, seguimos con distancia dentro de la aula, con la mascarilla para primaria, secundaria, bachillerato y otras enseñanzas. En fin, que se están adoptando unas medidas que entendemos y estamos viendo que los resultados están funcionando. Son medidas muy concretas, muy exhaustivas, que se están llevando a rajatabla dentro de los centros educativos, y eso ha hecho pues que el número de alumnos que se han contagiado no ha sido determinante para cambiar esa forma de proceder y esa normativa, ¿no? Que hasta ahora
pues se están regulando los centros de enseñanza. Bueno, siempre se ha dicho desde que diera comienzo la pandemia que se adoptaron protocolos, como usted bien indica, estrictos, que si hay algún sector en donde se sigue, justamente ha indicado usted la palabra, rajatabla, es en el ámbito educativo, pese a que toda la comunidad educativa se han estado quejando de no tener todos los medios necesarios para aplicarlo como corresponde, pero han sido exhaustivos y se ha seguido y se sigue a rajatabla. Así es, pero desde el minuto uno, desde que comenzó la pandemia, es verdad que la comunidad educativa se volcó por y para que el alumnado tuviera los menos cambios posibles y adaptarse a la situación pues que en ese momento había y que ahora pues venimos desarrollando. Pero es cierto que han sido pues protocolos muy estrictos y que se han llevado de forma muy exhaustivo, y además los niños en este sentido pues lo han asimilado, yo creo que incluso mejor que los mayores, y es verdad que desde que entran por las puertas de los centros, las distancias de seguridad, el lavado de manos, incluso todavía hay centros que miden la temperatura al alumnado. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que dentro del sector educativo, pues es verdad que la incidencia afortunadamente pues no ha sido sumamente elevada. Y una de las cosas en las que más se han insistido, han aclarado las autoridades, que la mayor parte de los casos que se han producido de contagios en menores han sido fuera del aula, que no se le puede echar la culpa a los colegios, ha sido fuera del aula. Así es, además en el momento que se detectaban, las familias lo hacían saber a los centros educativos, se activaba el protocolo en el que, pues los contactos estrechos hasta, pues prácticamente hasta antes de Navidad, pues esos contactos estrechos se confinaban en su casa durante unas semanas y si no presentaban síntomas se hacía su test, su PCR y volvían al aula. Ahora no, ahora sí hay un pequeño cambio y es que esos contactos estrechos si no presentan síntomas, pues habrá una vigilancia de esos síntomas, de que no aparezcan durante 10 días, pero pueden continuar con su asistencia a clase de forma normal. Con lo cual, pues estamos evolucionando. Es verdad que en este mes también ha habido una alta incidencia de vacunación en el alumnado menor de 12 años, con lo cual pues es verdad que estamos andando a pasos agigantados pues para enfrentarnos a esta pandemia. ¿Tiene usted conocimiento de los centros educativos en Andújar que esté todo en orden ante esta vuelta al cole tras el periodo navideño? Quiero decir que no tengamos aulas confinadas, que no haya bajas entre el profesorado. ¿Tiene conocimiento o información al respecto? Sí es verdad que de momento las aulas no se van a confinar. Debería de haber un número de alumnos considerable, en concreto pues más de 5 alumnos, para que pues se valorara la opción de confinar, pero de momento las cosas se van a hacer como se venían haciendo, de forma muy rigurosa, como digo, pero que se ha visto y se ha comprobado que han funcionado muy bien. Prácticamente casi el 100% de todo el profesorado está incorporado y prácticamente también el 100% de todo el alumnado. Hay algunos, es verdad que hay algunos alumnos que están contagiados durante este periodo navideño, pero que prácticamente, pues podemos hablar de un 90 y mucho % de incorporación a las aulas, con lo cual, pues dentro del sector educativo podemos hablar de unos datos positivos.
Tampoco sé si tiene usted conocimiento de cierto descontento que hay ahora con este protocolo de si ha sido contacto con algún positivo, lo que hay que hacer hasta determinar si estás contagiado o no estás contagiado. En el caso de un profesional de la enseñanza que ha podido estar en contacto con un positivo, que tiene sus dudas de si lo es, no tiene la baja hasta que no tiene, digamos, el resultado del test. Y mientras llega el resultado del test, tiene que estar incorporado a su trabajo. ¿Le han llegado a usted esas quejas? Sí, conozco, bueno, ese malestar que hay por parte del profesorado. Es cierto que, bueno, que además se ha ampliado no solamente al sector educativo, sino a todos los sectores profesionales, que mientras que uno no presente síntomas puede perfectamente desarrollar su trabajo y claro, hasta que ese test no dé positivo, pues no se formaliza la baja laboral. En fin, es verdad que está habiendo, ¿no?, continuos cambios y estamos viendo, bueno, que al final hay cambios que se están produciendo, que verdaderamente sí están funcionando, porque bueno, pues poco a poco es verdad que estamos viendo que aunque siga habiendo hospitalizaciones, aunque siga habiendo desgraciadamente, ¿no?, enfermos en la UCI, pero ha bajado considerablemente, no son los datos que teníamos en el 2020 ni en el primer semestre del 2021, con lo cual yo creo que ese incremento en la vacunación, en el que todo el mundo se esté vacunando, casi todo el mundo, pues la verdad es que, bueno, afortunadamente estamos en uno de los países con más alto porcentaje de vacunación y creo que eso también está haciendo que, aunque el número de contagios está aumentando, por lo menos los datos son más altos, ¿no?, que en meses anteriores, pero sí es verdad que bueno, que el nivel de sintomatología o de enfermedad o de problemática que pueda ocasionar esta enfermedad, pues no está siendo la misma que hace unos meses, afortunadamente. En términos generales, sí. En el caso de las personas con patologías severas, graves o crónicas, sigue siendo igual de peligroso, quizás más, porque si aumentan los contagios casi que lo ves más cerca, ¿no? Pero es cierto que en una gran mayoría, bueno, pues no tiene nada que ver con el principio de la pandemia. Concejala, desde la concejalía que usted coordina y dirige, se prepara anualmente unos programas como oferta educativa para los centros. ¿Cómo está la situación este año con esa oferta y demanda por parte de los colegios en Andújar? Sí, está habiendo un alto, bueno, porcentaje de demanda, de solicitudes en cuestión de las actividades que planteamos en la oferta educativa municipal, que como, bueno, pues ustedes saben, hay más de 100 actividades que se oferta a la comunidad educativa. Este año hay bastantes novedades respecto a años anteriores, pero es verdad que ha habido actividades que se han suprimido por la situación pandémica que tenemos. Lo que sí, vamos en estrecha coordinación con la Delegación de Educación para que sean, bueno, pues actividades que estén bajo la normativa que ahora mismo los centros educativos se están rigiendo, bajo los protocolos, ¿no?, de seguridad que se están rigiendo. Y evidentemente, pues con todas las normas de seguridad vamos a seguir pues ofertando esas actividades. Esta mañana en concreto hemos estado planificando y ya programando con la solicitud de los centros educativos que nos habían llegado, pues las diversas actividades que van a empezar a funcionar pues en 2 semanas. Uh-huh. ¿La comunicación con los centros educativos al 100%? Sí. Concretamente, bueno, pues es verdad que estamos en continua coordinación también con la delegación, como no puede ser de otra manera, en concreto con la inspección y bueno, es la única forma que se tiene de funcionar correctamente cuando varias administraciones y van de la mano y al final eso revierte positivamente en los centros educativos. Y los centros educativos, teniendo una coordinación estrecha con el ayuntamiento y el ayuntamiento con los centros educativos, pues es cuando no todo funciona bastante mejor. ¿Sabe usted? Porque hay actividades desde el ámbito educativo que bueno,
supone o trae un añadido que son las aglomeraciones. Es el caso de la Semana Santa Chica, es el caso de la romería, con esa actividad tan maravillosa que organizan los centros de Andújar. ¿Sabe si eso se mantiene o son actividades como algunas otras que tienen ustedes, por otra parte, en su programa, que se quedan suspendidas por el momento ante la situación? A ver, sería muy pronto determinar ahora si se va a llevar a cabo una Semana Santa Chica o se va a llevar a cabo una romería escolar, porque bueno, pues a vista de 3 meses pueden pasar muchas cosas. Esperemos que se puedan desarrollar, porque eso al final el resultado es que vamos evolucionando favorablemente. El primer trimestre ha sido pues un trimestre con mucho sentido común, muy restringido a la hora de llevar a cabo actividades presenciales, y de hecho una de las actividades de las que más participan los centros educativos, que son la muestra de villancicos, tanto para los centros escolares como para adultos, pues se ha tenido que llevar este año también de una forma pues telemática, ¿no? Y dentro de los centros educativos grabaron sus actuaciones, las actuaciones que iban a desarrollar en el teatro, y finalmente pues se hizo una grabación de un vídeo y se ha subido a las redes, ¿no? Entonces sería muy prematuro hablar ya, como digo, a vista de 3 meses de una Semana Santa que aglutina a tantísima gente, o de una romería escolar en la que muchos centros, prácticamente todos los centros de nuestra localidad, incluso de fuera, como bien saben que viene, ¿no?, el centro educativo de Colomera, pues sería a lo mejor poco prudente por mi parte anunciar que se vaya a producir o que no se va a producir. Es cierto que sí, durante el primer trimestre hemos estado hablando con los centros educativos que lo organizan, y bueno, se han estado barajando varias posibilidades, pero a día de hoy todavía no se ha tomado una decisión de si se van a desarrollar o al final se van a suspender. Lo entendemos. Una cosa más, del resto de centros en Andújar, como puedan ser los institutos o el centro, el CEPER Pedro de Escabias, ¿qué conocimiento, qué información tiene al respecto? ¿Hay normalidad también con esta incorporación? Sí, normalidad absoluta dentro de la aula, y esperemos que así siga siendo hasta final de curso. ¿Mantienen algún tipo de encuentros a lo largo del año en torno a la evolución del coronavirus, no ya en el ámbito educativo, sino en este terreno protocolario de defensa frente al virus? Sí, estamos en estrecha comunicación también con salud, y también los centros educativos pues nos van trasladando esas instrucciones que van recibiendo también, ¿no? Y como he dicho antes también, con el servicio de inspección de la Delegación de Educación, pues vamos coordinándonos y vamos pues teniendo toda la información de primera mano y actualizada. Me va a permitir que, en calidad de concejala de Economía y Hacienda, al inicio del año le haga una pregunta que tiene que ver con los presupuestos, aprobados con los últimos días del mes de diciembre, y que entendemos siguen esa burocracia para su entrada en vigor, ¿no?, que todavía no se ha hecho efectiva, ¿no es así? Así es. Como bien saben, se aprobó el presupuesto el día 29 de diciembre, y en unos días entrará en vigor el presupuesto para el año 2022. ¿Satisfecha con lo que fue el desarrollo del pleno? Satisfecha porque el presupuesto del 2022 no ha sido un presupuesto fácil de elaborar. Ha sido un presupuesto en el que hemos tenido que tener en cuenta muchas circunstancias. La primera es que seguimos inmersos en una pandemia, pero sí, a la vez que satisfechos por el presupuesto que vamos a desarrollar durante el periodo de 2022, pero a la vez nos entendemos como la oposición sigue
poniendo en tela de juicio esos presupuestos, sigue mintiendo a la ciudadanía con acusaciones que no tienen fundamento ninguno y que al final los datos son los datos. Los datos no se enmascaran, no se esconden, los datos son totalmente objetivos y no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos municipales del ayuntamiento, como es el área de intervención. Con lo cual, bueno, pues ya está, al final lo importante es que se ha aprobado un presupuesto, se aprobó también las ordenanzas que entrarán también a partir de, bueno, han entrado ya a partir del 1 de enero, son vigentes y bueno, y al final pues será la ciudadanía la que finalmente determine si ha sido un buen presupuesto o no. Muy bien, pues no la interrumpimos más. Le agradecemos que nos haya acompañado y le deseamos lo mejor en este 2022, que ojalá termine con datos positivos y con buenas noticias a compartir. Gracias. Así es, Paqui. Ojalá que el 2022 traiga muchísima felicidad a todo el mundo. Gracias. Y les decíamos, seguimos con una agenda tranquila en cuanto a convocatorias. Vamos a terminar nuestro informativo adelantándonos a una actividad próxima a celebrarse, con el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad y concienciar a la ciudadanía sobre su situación en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural, y hacerlo a través de actividades de diferente índole. El Ayuntamiento viene desarrollando desde noviembre pasado un programa de actividades que concluye ahora haciéndose coincidir con el Día Internacional de la Discapacidad. El punto y final a este programa se va a realizar con el desarrollo de un espectáculo de flamenco inclusivo. Será en el Teatro Principal el 30 de enero próximo, a cargo de la Compañía de Flamenco de José Galán, que por cierto no es nueva en nuestra ciudad con sus espectáculos inclusivos. Un espectáculo a escena bajo el nombre Gozo y Llanto, que rompe barreras, que rompe desigualdades, protagonizada por artistas con discapacidades funcionales que narran sus historias personales mediante la danza de sus capacidades artísticas, más allá de estereotipos y de roles. Va a ser, sin lugar a dudas, como ya lo ha sido en otra ocasión, pues una maravilla el poder acudir a espectáculos como este. Se lo recordaremos para que no se lo pierdan, no se despisten y tengan la oportunidad de acudir el 30 de enero próximo. Gracias por su compañía, que pasen un buen día. Hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.